Arquitectura en el siglo XIX. En este siglo las ciudades crecen vertiginosamente. Nacen nuevos núcleos urbanos en lugares situados cerca de las fuentes de energía o de materias primas para la industria. La industrialización crea la necesidad de construir edificios de un nuevo tipo, fábricas, estaciones de ferrocarril, viviendas, etc. Y demanda que estos sean baratos y de rápida construcción. La arquitectura y el urbanismo van ligados a la industrialización. La arquitectura del hierro y los nuevos materiales. El hierro y el cristal van de la mano porque permiten construir edificios que sean a la vez grandes y ligeros, sean transparentes y la respuesta a nuevas necesidades, puentes amplios, edificios con varias plantas, así sean despejados y como las fábricas con naves. Nacimiento de la arquitectura y el urbanismo moderno. El urbanismo moderno nace en el momento en que los procesos tecnológicos y económicos que originan la ciudad industrial llegan a transformar y desbordar las infraestructuras existentes, haciendo imprescindible su participación como sistema corrector de esos acontecimientos. Las ciudades a finales del siglo XVIII empiezan a sentir los efectos de la industrialización. Se acercan las fábricas, el crecimiento de la población, y luego nuevas necesidades sociales y económicas, lo que redundará en una enorme degradación ambiental y urbana. El número de personas que viven en un inmueble se multiplican, también como los beneficios del propietario sin hacer ninguna inversión. Los objetivos y las propuestas de las nuevas ciudades. Primero es reestructurar las ciudades de la trama histórica. Segundo es mejorar la calidad de vida urbana. Tercero, reorganizar las ciudades identificando funciones. Tercero, rehabilitar ciudades devastadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y como por último sería la nueva imagen de modernidad. Construcción de redes de infraestructuras, desagües, edificios, alcantarillado, gas, alumbrado en calles, la construcción de grandes avenidas, también como la integración de bulevares, la extensión y anchura que sostienen las siguientes calles pequeñas y angostas, combinando así radicalmente la imagen de la ciudad. Se tuvo que expropiar y derruir buena parte de los edificios de la ciudad existentes en las zonas afectadas, así como en las guerras, y pues inmuebles que ya no tenían, ya no funcionaban. Tendencias arquitectónicas del siglo XIX. Neorrománico. Una de las características es la tendencia a ofrecer más simplificados los arcos y ventanas. Otra característica es los edificios del Renacimiento son arcos de medio punto, arcos de medio punto en las ventanas y los cursos de la correa. Arts and Crafts. El rechazo a la separación entre el arte y la artesanía. La propuesta de la arquitectura como centro de todas las actividades de diseño. Una idea que sería recogida por el racionalismo de principales del siglo XX. Fue una agrupación de arquitectos y diseñadores progresistas cuyo objetivo era reformar el diseño y la sociedad mediante el retorno de la artesanía en respuesta al horror que provocaban los primeros objetos industriales, descuidados y desagradables estéticamente. El modernismo, Art Nouveau, es un movimiento estético internacional que se manifiesta en todos los campos creativos. El modernismo parte del doble rechazo del academicismo y de la fealdad del mundo industrial. Es un estilo muy decorativo. Las características generales es la completa liberación de las formas del pasado. Luego de los grandes avances tecnológicos del siglo, el desarrollo de la industria, la ciudad moderna, nuevas ideas urbanísticas y las tipologías estructurales. Se descicló el simbolismo en busca de una autenticidad de época. Se desprende de estilos anteriores ya que son renacimiento, barroco, neoclásico, romanticismo. Busca una identidad del urbanismo y de lo moderno, puesto que nacía un nuevo siglo. Utiliza técnicas que le son propias, la reproducción mecánica como la psicografía, el cartelismo y la impresión. Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, ornamentales, que se producen en una economía de medios de las dota de singular belleza. Neogótico.
Existe el retorno a la estética del pasado, similar al neoclasicismo del siglo XVIII. Se habla del revival porque se construye a imitación a las antiguas arquitectónicas egipcia, india, china, románica o gótica. Eclecticismo consiste en la mezcla de elementos procedentes de culturas y etapas diferentes en un mismo edificio. La mayor ambición del siglo fue la de crear un estilo, el eclecticismo historicista, el que rompa el rígido esquema académico permitiendo la creatividad y la libertad compositiva. Este estilo es un movimiento arquitectónico que se originó en España y surgió como un renacimiento de la arquitectura. Se utilizaban los arcos de herradura y el ladrillo, magistralmente para dar forma y ornamentar las fachadas. Neoclásico. Las características principales son la simetría, elegancia, sobriedad, la eliminación del color, el gusto por los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas. Rascacielos. La solución que se adopta por las construcciones en vertical, muchos pisos elevados sobre una planta reducida. Nace así como el rascacielos, cuya estructura será metálica y permitirá la ubicación de los ascensores. El primer rascacielos se fabrica en 1864, el cual contaba con solamente 10 plantas. Art Deco se basa principalmente en la geometría imperante del cubo, la esfera, línea, recta. Tratan de representar algunas abstracciones que muestran en la naturaleza rayos luminosos, radiantes, fluidos, acuáticos, nubes, ondulantes. Neobizantino. Se integran elementos bizantinos, cristianos y medievales. Como la particularidad se emplean las arcadas y cúpulas. En cuanto a los materiales, los más utilizados son el ladrillo y el estuco. Neoegipcio. Se caracteriza por las formas y hacer los motivos egipcios, incluyendo obeliscos, pirámides, jeroglíficos, discos solares alados, esfinges, papiro y brotes de loto. Como edificio, elegí el Big Ben. Los arquitectos fueron Augustus Pugin y Charles Barry. Pero mi elección de arquitecto a hablar y su biografía y su obra artística fue Pierre Coopers. Augustus Pugin nació el 1 de marzo de 1812 en Inglaterra y falleció el 14 de septiembre de 1852. Fue un arquitecto inglés, diseñador y teórico de diseño. Fue recordado por su trabajo en la iglesia y en el palacio de Westminster. Fue el hijo del dibujante francés Augustus Charles Pugin, quien lo entrenó para dibujar edificios góticos para usarlos como ilustraciones de dibujos. Una de las obras de Augustus Pugin fue el Big Ben, la torre construida en 1858 junto al nuevo palacio. Constituye una peculiar edificio de 106 metros de altura, construido en un estilo gótico que alberga 4 enormes relojes situados en sus caras. Charles Barry nació el 23 de mayo de 1995 y falleció el 12 de mayo de 1860. Fue un arquitecto inglés conocido por su participación en la construcción del Palacio de Westminster en su ciudad natal, Londres, durante la primera mitad del siglo XIX. También responsable por numerosos otros edificios y jardines. Otra de las obras fue el Castillo de Highclere. Es una casa de campo victoriana del estilo isabelino con un parque diseñado. Los 24 kilómetros cuadrados de terreno se ocupan del castillo. Otra fue la casa de Cliveden. Fue diseñada en 1851 para reemplazar una casa anterior que se había incendiado y destruido. Pierre Coopers nació el 16 de mayo de 1826 y falleció el 3 de marzo de 1921. Fue un arquitecto holandés. Sus obras más conocidas son la Estación Central de Ámsterdam y también más de 100 iglesias que construyó, más la gran cantidad de monumentos que reparó. Era el hijo de un pintor de iglesias y se creó como un entorno que se alentaba el interés por el arte. Se trasladó a Amberes en 1844 para estudiar arquitectura en la Academia de Arte. Allí recibió lecciones de Franz
Andries, todos los pioneros de la arquitectura neogótica en Bélgica. Coopers era un buen estudiante y en 1840 obtuvo el premio Excelencia Académica. Otra obra fue la Catedral de Maguncia. Es una enorme e imponente basílica roja y uno de los más destacados ejemplos arquitectónicos románicos existentes en el mundo. Otro es la Estación Central de Ámsterdam, construida a finales del siglo XIX en estilo neorrecenista. Fue diseñada por el mismo arquitecto creador. Para la construcción de la estación central fue necesario construir 3 islas artificiales y utilizar más de 8.000 pilares de madera para sujetar la estructura. La descripción de la planta del palacio trata de se compone por 6 rectángulos intersectados. Cuenta con un eje de simetría en la parte céntrica del edificio. Está conformada por módulos en repetición, la aparición de formas rectangulares siendo concéntricas y disminuyendo de tamaño. Y al centro se encuentra una forma circular que sirve como distribuidor principal de todo el edificio. Conclusión personal. Con ese trabajo adquirí los conocimientos de la diversidad de estilos arquitectónicos, las tendencias, aprendimos sobre el urbanismo, la industrialización y ciudades que han sido paradigmáticas en distintos momentos de una secuencia histórica que abarca desde el siglo XIX hasta los inicios del siglo XX con el movimiento moderno. Gracias.